Hola, buenas tardes. Espero que estés pasando un día genial. Soy Raquel Fuentes Cuenca y hoy quiero invitarte a que escuches este directo si tienes familia, si quieres éxito en tu familia. Hoy vamos a tocar un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es el de la hiperactividad. En estas últimas semanas ha habido bastantes mamás y alguna persona joven, alguna adolescente que también me ha preguntado por Instagram sobre todo, por eso es el medio que vamos a usar hoy. Yo os quiero contar un poco más sobre mí. Yo soy médico de familia, soy también escritora y actualmente trabajo en una consulta de pediatría y también tengo estudios en biodescodificación y hoy tengo el honor y el placer de estar aquí con el que es actualmente mi profesor, con Diego Martín Escalada, en biodecodificación. Vamos a atender vuestras preguntas, si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias por uniros, ojos brillantes, que es así como yo os llamo. Pues lo que iba diciendo, que si queréis preguntar sobre este tema de la hiperactividad, tanto si sois profesores o sois papás, sois mamás, de un niño que pueda presentar esta situación. Yo le llamo situación porque para mí no es una enfermedad, es una situación a mejorar y a sanar y muchas veces es la oportunidad que tenemos de aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, como me pasó a mí. Yo tengo 2 hijos y mi primera hija fue etiquetada de hiperactividad cuando era pequeña y eso me sirvió para aprender un montón. Y por eso, porque aprendí un montón, quiero haceros partícipe de ese aprendizaje. Por eso, por ello, hoy en día, además de los libros que he escrito de Leo, cuyo personaje es un león que es etiquetado de hiperactivo cuando empieza la historia, quiero dar a conocer este tema y dar a conocer muchas cosas sobre un tema que hoy en día, sobre una situación que hoy en día se puede sanar y en ello estamos. Sin más, le voy a invitar a Diego Martín Escalada para que nos hable de este tema. Yo también voy a hablar y contestar vuestras preguntas hacia el final de la charla. Creo que está debiendo esperar. Hola, Bueno, hola Rachel, hola hola gente. Diego. A ver, estoy acomodando un poquito. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Hola Rachel nuevamente, gracias nuevamente por invitarme con este tema tan interesante que siempre quedan dudas, siempre queda Sí, algún hueco para los padres de querer saber, ¿no? Y tener más solución, o solución más pronta, por lo menos darle un sentido. dudas y también las personas que nos escuchan por primera vez no tienen tampoco conocimiento del tema, porque justo antes de empezar el vivo me estaban preguntando por primera vez que si su hijo podía ser hiperactivo porque tenía ciertas características, ¿no? Y una de las dudas que más se repite es si con 3 años, si le dicen en el colegio o en el jardín de infancia, porque las guarderías hay niños que todavía no van al cole, o ya depende también del país, porque yo no sé si, por cierto, en Argentina a los 3 años, ¿dónde te ubican? Porque en España es ya en el Empieza en el colegio. jardín. Es o sea, le llamáis jardín. Jardín, sí, lo que es 3, 4 y 5 años, jardín, y a los 6 años empieza la primaria. ¿Pero es en el mismo lugar? A Porque veces sí, a aquí, veces no. vale, vale. Aquí se llama guardería hasta antes de los 3 años. A los 3 años ya van al colegio, que suele ser el mismo sitio donde estudian la primaria. Mm. Vale. Pues una de las preguntas que se repite es si con 3 años ya se puede saber si es hiperactivo. Yo estoy diciendo en la mayoría de los casos que no, que los 3 años de un niño, tampoco sé cada familia, ¿no? Cada, cada situación, pero que a los 3 años en general, lo que es mi profesión, lo que es cuando voy a ir a la consulta pediatría, es todavía una
edad en la que te pueden dar pistas, pero que no, que nosotros nos solemos esperar. Porque hay muchos niños que a los 3 años tienen muchísima kinestesia, muchísima necesidad de movimiento, pero no son hiperactivos. ¿Tú qué No, no, opinas? no, es ¿Tú qué opinas? muy raro esa edad. Hay casos, pero es muy raro porque justamente como bien vos decís, es una edad de mucha actividad, están explorando, están muy adrenalínicos a tantas nuevas experiencias, ¿sí? Exacto. Pero generalmente se manifiesta sí a partir de los 4 años, sí ya es más destacable. Si el comportamiento extremo está dentro de lo normal o no. ¿eh? Ya tiene que hacer mucho ruido un niño de 3 años para decir algo está pasando. ¿Mm? Exacto. También me han preguntado por las características, porque claro, al escuchar un pequeño vídeo y luego algunos también nos han escuchado en el vídeo de YouTube, bueno, por YouTube nos han escuchado el vídeo largo, eh, el tema de cómo pueden saber, ¿no? De cómo se diagnostica. Yo les he dicho que bueno, a mí no me gusta etiquetar, pero es así, es una realidad. A mí me gusta mucho más llamarles niños kinestésicos, porque son niños que tienen como un exceso de movimiento, que necesitan tocar, que es como que su impulso por tocar es muy grande, ¿no? Esa es una de las características más grandes. ¿Tú qué añadirías? No, acá en la Argentina es más conocido como TDAH, ¿sí? Trastorno de déficit de atención Ya con acá, ya hiperactividad. acá. Usan las siglas acá, más que decir hiperactividad. No deja de ser lo mismo, incluso si uno ve en las redes sociales, hay muchos incluso psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Que manifiestan que esto del TDAH es un comercio nomás, ¿sí? Es Ujú. un título para agregar más. Hay muchos profesionales que critican nuevas conductas hoy con este tipo de títulos. ¿Mm? Sí. Y entran con la medicación y todo eso, no quiero que mediquen a mi hijo, bueno, decodifícate. Que ahora Ya vamos a hablar de eso. has empezado duro, has empezado fuerte. Em, Yo no traté a mi hija nunca tomó medicación, la verdad. A pesar de ser médico, hoy en día me lo preguntan muchas veces y es que yo tenía claro que era de origen emocional lo que le pasaba. Entonces, como tenía claro que era de origen Es emocional, que hoy no. cada vez más profesionales están diciendo que el conflicto es emocional, Mm, ¿sí? No es psicológico, no necesita pastillita, necesita más abrazo, más calidad. Ahora vamos a llegar a eso. Eso es. Para el que sea, estoy aquí saludando porque había bastante gente y que había puesto la manita. Esto, para el que sea la primera vez que oiga y que a lo mejor se esté iniciando la escucha, mm, una de las preguntas que se puede hacer, ¿es mi hijo hiperactivo? ¿Es mi hijo tiene TDAH? Entonces, para esa persona que está ahí o que le están todavía mareando porque va del pediatra al psicólogo, del psicólogo al orientador o al pedagogo, que a veces preguntan, porque me ha dicho el médico que no, pero el psicólogo que sí. Entonces, para esas personas em, que tengan claro cómo pueden saberlo, cómo pueden reconocer a su hijo como TDAH, ¿qué les dirías tú? Mira, voy a explicar la biodescodificación para justamente, incluso hasta la persona que desconozca lo que es la biodescodificación, lo voy a explicar de esta manera Sencilla. top en fácil, ¿sí? Todo lo que consideras un conflicto en tu vida, sea económico, social, una enfermedad, amoroso, lo que sea, en este caso vamos a hablar de TDAH, ¿sí? Es tan Ujú. simple algo que no estás entendiendo. Entonces vos improvisás a una solución a base de lo que vos hoy sabes, ¿sí? Entonces cuando vos en verdad, yo te explico el origen de dónde viene X conflicto, vamos a hablar los orígenes emocionales justamente ahora de este tema, TDAH, es cuando tenés la verdadera herramienta de la solución, ¿sí?
Es tan simple como eso. Así como tenemos un problema por una creencia, cuando yo entiendo el origen emocional, ese problema se desvanece o tengo la herramienta yo para ahora tener acciones más concretas, más específicas para solucionar lo que uno considera un conflicto. ¿Sí? Justamente. Para explicarlo de otra manera, ser biodecodificador es como ser un médico, pero de las emociones. Igual. A mí me gusta mucho eso, porque en parte me define a mí. Así que me Es que encanta lo que sí, acabas de sí decir. sí lo sos, claro. En vez, justamente, lo que hace un biodecodificador, ¿sí? Esto lo aclaro siempre porque todavía hay disputas, es una lástima que haya disputa todavía con esto, ¿sí? Pero la biodescodificación se pasea de la mano con la medicina, ¿eh? Porque yo a veces por ahí hago esta expresión que voy a hacer ahora, ¿sí? Por ahí es media chocante. Si yo te digo que un biodescodificador, en vez de darte una pastilla, lo único que te da es conciencia, para que vos soluciones tu problema, sí, me estás criticando, ¿sí? Que yo doy... No, son diferentes cosas y todas son perfectas a sus perspectivas y a sus necesidades, ¿sí? No quiere decir acá blanco y negro, no, no, vamos a hacer un gris, vamos a juntarnos, de eso se trata, que uno pueda ayudar a uno y otro pueda ayudar a otro. Estamos hablando de complementar. Esto me gusta aclararlo a veces, porque a veces uno, doy ejemplos así y uno piensa que lo otro es malo. No, 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 todo es perfecto. Quería aclarar eso también. Es que es importante que lo aclares porque hasta en mi misma profesión hay médicos que piensan que va en contra la biodecodificación. Hay No, otros que es no, complementar, evidentemente. es saber más, Mm, es saber sí, más. es ¿Sí? conocer, Yo hago es arte conocer. marcial, hago taekwondo, digamos, y también sé Muay Thai, kickboxing y otros más. Yo en esta lucha de taekwondo voy a incorporar estos otros conocimientos, estos otros movimientos, etcétera, Eso para es, ser un mejor luchador. En todo es lo mismo. Ahora yo eso es. decido también, a mí me gusta estudiar medicina para complementar mejor la biodescodificación. ¿Qué mejor que puede hacer también un profesional en la medicina que complementar un poco de las emociones para poder guiar mejor al consultante o al enfermo? Esa es la idea. Eso es. Bien, hiperactividad, no sé, arranco contando un poquito de cómo se manifiestan estos casos y de dónde vienen. Cuando hablamos de biodescodificación tenemos que hablar de que se manifiesta tomando conciencia de 4 puntos específicos, ¿sí? Una es de nuestra infancia, momento del parto, ¿sí? Infancia, momento, pero la hiperactividad viene de aquí para atrás, más que nada, en su gran mayoría. Momento del parto, depende cómo uno nace, nos manifestamos en la vida. Periodo de gestación, son los 9 meses que la madre está embarazada. Proyecto y sentido, es la intención con la que Ah, tengo claro. un hijo, como también indagar el árbol genealógico. Porque muchas veces una hiperactividad viene del árbol, del proyecto y sentido, de los conflictos emocionales que vivió la madre en el embarazo o del momento del parto. Y luego el niño manifiesta conocido como hiperactividad o TDAH. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los sucesos que vive una madre generalmente, ¿sí? Al tener un hijo con hiperactividad? Si vamos a hablar un poco es justamente cómo nació. Cuando digo cómo nació, en este caso podemos hablar de la situación de la madre que vivió, ¿sí? Situación, ¿sí? Que tuvo que nacer rápido, por ejemplo, cuando hablamos de un momento del parto. Tiene que nacer rápido el nene, por algún motivo, por el que sea. Porque tiene de repente se dio vuelta, de repente una vuelta al cordón, ¿sí? En el cuello, o porque la madre se le bajó, tiene problemas, empieza a tener problemas de salud, entonces el bebé tiene que salir rápido, Eso es. ¿sí? Eso Entonces es. lo sacan rápido y eso después lo manifiesta con hiperactividad, ¿sí? Tiene mucho que ver, ¿sí? Tienen que sacarlo rápido porque muere la madre, porque la madre corre el riesgo de muerte o el hijo corre el riesgo de muerte. Entonces al bebé hay que sacarlo rápido, ¿sí? Pero a veces es todo lo contrario. A veces son partos largos en los cuales la mamá ha pasado mucho miedo. Porque yo, por ejemplo, ahora me estoy acordando de dos mamás que les pasó eso. Que tuvieron partos muy, muy costosos y muy largos. Y Pero llegaron a temer bueno, por la vida de su bebé. esos partos largos también tienen mucho que ver con miedo a la muerte. Eso es, que pasaron Sí, miedo. porque estoy retrasando el parto, porque si analizan un poco, ¿sí? Por estos son
pero es un tema largo para hablar, porque cuando una mujer también tiene ese conflicto de que el bebé tiene que nacer, y lo retengo, es inconscientemente, lo retengo porque yo quiero que nazca, ¿sí? Pero se hacen los partos largos, es porque hay un conflicto inconsciente también de peligro. De que Justamente quizá como alguien le decía, pueda pasar algo. claro, mirá, justamente hoy estaba hablando de una situación de esta, que mirá por qué lado venía, ¿sí? La abuela de esta chica de 32 años, ¿sí? Venía con estos tipos de conflictos, de hiperactividad. ¿Mm? Entonces venía con un programante del árbol de que la abuela, ¿sí? Sí, Había fallecido en el momento del parto con su madre, ¿sí? Entonces estas emociones se heredan. Es decir, la madre queda embarazada de esta chica también, ¿eh? Entonces esta madre, consciente o inconscientemente, va a tener un miedo de que cuando mi nena nazca, sí. ¿sí? Puede morirse ella, puedo morirme yo. Algún miedo va a tener, consciente o inconsciente. Entonces es cuando se provocan embarazos prematuros o atrasados. Qué ¿Sí? casualidad, digo casualidad porque no es casualidad, que la última persona con la que he hablado, la última familia, es idéntico. Bueno, hay Idéntico. muchos casos así. ¿Sí? Mm. Son inconscientes. Por ahí esta mujer no sabe nada de la historia de que la abuela se murió en el momento del parto, pero su subconsciente sí lo sabe. Entonces, en el momento del parto no va a haber una resistencia que va a atrasar el parto, porque Ujú. inconscientemente va a percibir un peligro. Ujú. Sí, sí. Y después lo manifiesta, estamos hablando del miedo a la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo manifiesta el niño con hiperactividad? Que es el concepto y es el mensaje que trae el niño hiperactivo. ¿Mm? Que tiene que demostrarle a la Mamá, mamá que todo está está bien, vivo, claro, estoy vivo, que mamá. tiene que Entonces demostrarle se a la mueve mamá que está vivo. mucho. En este caso, porque ahora voy a explicar otros casos más, en este caso el bebé, el nene o la nena, se mueve mucho para demostrarle a mamá que estoy bien, al final nací, nadie murió, está todo bien. Ujú. ¿Sí? Por el otro lado tenemos también el proyecto y sentido, que es parte de la intención en el momento antes de la concepción. Hay madres, ha habido casos también de madres, futuras madres, ¿sí? Esto sobre todo pasa en madres primerizas, en su gran mayoría, donde son muy atacadas, ¿sí? Donde son muy atacadas por cómo debe criar a su hijo. Viene Total. la chica, la señora, voy a buscar un hijo con mi marido, ¿sí? Y ya vienen todas las abuelas, la vecina, la tía con experiencia que tiene 4 o 5, muchos, y todas le aturden la cabeza, escuchá, le aturden la cabeza, Es muy frecuente la eso. marean de tantos consejos y tantas instrucciones en el momento de que quede embarazada en el mes 1, 2, 3, hasta el 9 y hasta que tenga un año, 2, 3. Hay personas que son muy pesadas Sí, en sí, querer sí, dar ese total, consejo. Entonces total. se genera ya un proyecto y sentido de no querer escuchar a nadie. Acá donde viene el déficit de atención también. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces el bebé lo que proyecta, ¿sí? Es no tener Es que atención, no ignorar presta. ignorar lo que no pudo ignorar, lo que tanto sufrió la madre, Ujú, ¿sí? Que es no poder ignorar, digamos, a su clan. Entonces lo manifiesta el niño con déficit de atención, ¿sí? ujú. Esto del proyecto y sentido, un ejemplo entre tantos. Tenemos el periodo de gestación. Mamita ya está embarazada. ¿Mm? Puede ser que sufrió un abandono, puede ser que no se sintió atendida, mamá, ¿sí? Que es el equivalente. Claro, no se Que sintió atendida por el simbólicamente, marido porque el marido trabajaba mucho, la mujer quedó embarazada y el hombre no cambió nada su rutina, no cambió nada, no se puso más amoroso, no se puso más atento. paterno, digamos, por Mm. recibir a un hijo. Entonces, esta mujer por ahí siente una desvalorización de que, sí, no me siento atendida, Atendida. Ujú. ¿sí? No me Sí, sí. siento atendida. Otro caso puede ser en lo laboral, mujer sola, ponele, o con un marido más o menos, o bien, pero desatendida, y a la vez esta mujer trabaja, ¿sí? Ujú. Y necesito el dinero,
Entonces, como necesito el dinero, me genera un programante como de que no estoy embarazada, porque tengo que seguir trabajando hasta lo que más Hasta me el dé día el final, hasta físico, el último hasta lo día. más cerca del parto tengo que trabajar porque necesito el dinero. Entonces lo que hace esa intención, ¿sí? Es generarle al bebé, Que no esta te parte, reconozco, que está... no te reconozco, te aparto, ¿sí? Necesito no reconocerte, ¿sí? Para no sentir tanta Sí. culpa o tener más fuerza para seguir trabajando porque necesito el dinero. Entonces el bebé después, déficit de atención y hiperactividad. Porque esa mamá no se permite tener tiempo para cuidarse a lo mejor como debe o... Sí, sí, sí. Claro, este es otro caso que podemos hacer, digamos, Que en hay lo que es el muchas, periodo de que hay muchas gestación, mamás así, ¿sí? ¿eh? Que tienen que seguir trabajando hasta el último día, que hay muchas, que hay... Pero claro, claro que sí, este mundo cada vez también es más acelerado, fíjense en la Ujú. palabra, este mundo cada vez Sí, más acelerado, más sí, sí. sincronizado, la gente cada vez está más robótica. Entonces, por eso cada vez también hay más casos de Sí, sí. niños con hiperactividad. Hace, hace 15 años había menos en la consulta de un pediatra, había Ho- menos niños. Hoy es todo un cronómetro, Sí, sí, sí. hoy es todo un cronómetro. Cada vez hay menos ama de casa, por necesidades económicas justamente. Es que hoy te juegas un puesto de trabajo si tú quieres tener en la famosa jornada reducida para menores, te pueden echar de un puesto de trabajo si tú pides, por ejemplo, tener un día a la semana libre para, Claro, o menos horas al día que en cómputo semanales, a lo mejor lo que supone una jornada. Es que te juegas un trabajo hoy en día. Entonces, eso de que la crianza se está haciendo como acá hay poniéndole... algunas empresas que no No, quieren contratar no. mujeres jóvenes porque son propensas a embarazarse, Sí, sí, pero bueno, hasta en la sanidad. ¿me Sí, entendés? No sí, porque se sí, embarazan, donde tienen un trabajo, porque también fíjense cómo es lo que es el proyecto y sentido. Vamos a tener un hijo, que esto lo he hablado en los cursos, ¿sí? sí, Vamos a sí. tener un hijo que es cuando aprendemos del proyecto y sentido, vamos a tener un hijo cuando consigamos trabajo. Entonces la mujer muchas veces lo que hace, consigue un trabajo y después se embaraza. Porque ahora Mm. sí, joya, tengo trabajo, tengo obra social, voy a tener licencia, voy a poder tener un hijo más tranquila. Entonces a base de esto hay muchas empresas que mujeres jóvenes no quieren tomar. Mm. Prefieren Sí, sí, tomar, por ahí les conviene una mujer, pero prefieren tomar un hombre. sí, es así. Acá pasa mucho eso, Y ¿sí? aquí, y aquí. Bueno, entonces está pasando mucho eso. Respecto al árbol, también puede haber muchos síntomas de TDAH basado en el árbol genealógico, como por ejemplo a veces se trata de la huida, ¿sí? Por ahí son dobles de alguien o tienen una gran similitud, un gran apego a alguien del árbol inconscientemente en relación de que o fue asesinado, ¿sí? Hay muchos conflictos de muerte a veces con el TDAH y lo que es hiperactividad está muy relacionado a muertes de ancestros por motivos específicos, como por Estamos. ejemplo, también se fundió o se murió por lerdo, Quiero ¿sí? recordar, quiero Sí, recordar a los que nos escuchen que estamos hablando de hasta 4 generaciones antes. Porque sí, hay sí. gente que dice, pero yo no en mi familia no tengo eso. Y luego, claro, es que hay que ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Claro, no, Sigue, no, en sigue. el momento que, Perdona. que mamita queda embarazada de nosotros, automáticamente el subconsciente absorbe información de 4 generaciones para atrás, así que venimos bárbaros. ¿Eh? Justamente. Hay conflictos de, por ejemplo, muertes, depende con un accidente. He encontrado casos de gente de generaciones atrás que han sido doble de esta criaturita y han muerto por un accidente, atropellado. Entonces, al cruzar la calle me atropellaron y lo mataron a este ancestro. Entonces hay un programante, ¿sí? De que yo tengo que ser más rápido para cruzar la calle antes y que nadie me Tengo atropelle. que ser veloz. Entonces, claro, fíjense cuántos puntos hay de los que puedes expresar lo que es una hiperactividad o un déficit de atención. O al revés, ¿no? Que un familiar haya sido preso y que que, por ejemplo, el doble sea ahora un niño que todo lo contrario.
¿no? Que como el familiar ha estado preso, él quiera estar lo más libre posible, Lo lo más más activo libre, posible. también aprovecho esta libertad, expreso de una manera más excesiva la libertad por tanto tiempo que estuvo preso, digamos, este ancestro, ¿sí? Entonces, Son, son un hay montón un de exceso de situaciones, actividad. son un montón de situaciones. Pero yo la que más me encuentro, de verdad, que es la de en el parto, tener un parto acelerado por, o bien por miedo, o bien por circunstancias de la mamá, pero eso me lo encuentro. Y también abandono en el embarazo. O sea, sentirse Es que, que, claro, el mayor conflicto del tema de hoy siempre viene, porque ahora te puedo unir este concepto justamente en todos los casos, siempre vienen de conflicto de separación, ¿sí? Es decir, vamos a los ejemplos que yo di, si vamos a la mujer embarazada que no se siente atendida, si no me siento atendida, ¿sí? Estoy viviendo un conflicto de separación con mi pareja, inconscientemente, claro. ¿sí? Mm. Entonces, por donde le busquemos los ejemplos, siempre va a haber un conflicto de separación. ¿Mm? Entonces, depende de cómo duela, acá es donde entra más el déficit de atención que la hiperactividad. Entonces prefiero, para no sufrir lo que sufrió mamá, prefiero mirar para otro lado. Entonces no presto atención. ¿Sí? Y cuando se manifiestan desde ya nacidos, hay un conflicto sí de separación y ahí sí está más relacionado al padre. Mi padre, esto se ve mucho a veces en niños que los padres trabajan mucho afuera o se embarcan o trabajan en el campo, que por ahí se van un par de días y vuelven, ¿sí? Pero ahí sí ya está más relacionado al madre, pero al padre, pero en su gran mayoría siempre están, más de un 90% siempre relacionado a la madre y A todo la este tipo madre. de conflictos. ¿Eh? Mm. Es lo que yo veo. Sí, 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 por eso. De más o menos todos estos conflictos es como se manifiesta la hiperactividad o el déficit de atención. El TDAH viene de todos estos tipos de conflictos. Desde el árbol, del proyecto y sentido, del periodo de gestación y del momento del parto. Y también, valga la redundancia, los abortos. ¿Sí? No puedo dejar Ya. de mencionar los abortos. Los abortos, por sobre todo lo que son los abortos naturales. Porque si uno es intencional no hay miedo alguno. Pero No. cuando una mujer, si una madre, una futura madre, tiene un aborto involuntario, queda un miedo, ¿sí? Subconsciente. En su Ah, pero subconsciente. Entonces, nuevamente, cuando queda embarazada, ese miedo vuelve y está continuamente algunos meses, ¿sí? Pensando, estará bien, ujú. llegará el noveno mes, entonces le Sí, genera al bebé, a la criaturita, un miedo de muerte. Mamá, todo el embarazo tuvo miedo que me muriera, ¿sí? Embarazos complicados, que tienen que hacer todo el embarazo en reposo, por miedo a la pérdida del bebé, por ahí no tuvo que embarazo, no tuvo aborto, pero tuvo un embarazo con riesgo. Entonces todos esos miedos generan hiperactividad, porque después, como hablamos al principio, Rachel, después el bebé genera esa expresión de que inconscientemente me muevo mucho para llamar la atención de mamá, que se quede tranquila, bajarle el nivel de estrés en relación a que mamá nací y estoy vivo, quédate tranquila. te quería decir que algunas veces el estrés del embarazo, o sea, no hay tanto peligro en sí, pero el médico, por ejemplo, en las mujeres que se embarazan tarde, que cada vez hay más, porque como pues la vida la queremos resuelta antes de muchas mujeres la quieren resuelta antes de quedarse embarazada, entonces se plantan a lo mejor con 40 años y es cuando cuando se embarazan. Para muchos médicos, simplemente la edad es un factor de riesgo y ya desde el primer trimestre les dice, quédate en casa, reposo absoluto. Simplemente por eso. Qué buen tema tocaste, mira vos, porque voy a aclarar un poquito de esto. El tema de la edad y las mujeres es indiscutible, ¿sí? Es indiscutible de que a mayor edad el cuerpo se deteriora, por supuesto, ¿sí? Las fuerzas son otras, ¿m? Y si hablamos de querer ser madre a X edad, tiene hasta ahí un poco de sentido,
A base de la biología, por supuesto. Pero acá donde entra se llama el conflicto del diagnóstico, que es lo que te dice el profesional. Mm. ¿Sí? Es decir, de una cosita así, te la hacen así. Tenés 40, porque venimos ya desde chiquitos. Con esta confección de los famosos 40, es ¿Puedo una contar algo? huevada, es una huevada, es un programa mental, sépanlo hombres y mujeres, que cuando tenés 40 ya hay que hacerse chequeo, que cuando tenés 40 ya la vida es otra, y bla, 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 de cómo fuimos confeccionados desde niños o desde niñas. Con respecto a este tema de ser mamá a los 40, también, sí que no tenés 20 años, ya lo digo, es indiscutible. Lo que solamente quiero aclarar es que no es tan como el profesional generalmente lo manifiesta. Voy a ser Doy más fe, directo. Es una doy fe. estupidez. ¿Sí? Doy Bueno, fe gracias, porque y este tema no lo hablamos con anticipación, Rachel, y está no, bueno que digas, pero es como que profesional en la medicina, que diga que da fe eso, porque no, yo sé y también lo he corroborado, este es un no es. tema que a mí me lleva muchos años. A mí personalmente me pudo afectar, gracias a Dios tuve mi cerebrito ahí fuerte y no me dejé afectar. Pero luego lo veo en muchas mujeres que tanto trabajando como médico de familia antes como, bueno, en los dos empleos, tanto de pediatra como médico de familia, es un tema que me piden mucha opinión a veces, ¿no? Y les cuento mi experiencia sobre todo. Yo, en el segundo embarazo, cuando yo quedé embarazada, tenía 39 años. Y el médico, el ginecólogo, me quiso hacer una amniocentesis porque simplemente por la edad creía que tenía mucho riesgo. Y yo le dije, para mí el riesgo es hacerme la amniocentesis, porque en la amniocentesis yo puedo perder a mi bebé y yo no necesito saber porque yo me siento bien. Creo que me siento mejor que en mi primer embarazo, porque yo voy más preparada. Voy más preparada en el sentido que físicamente no hacía 2 días de guardia, no estaba tan estresada, había hecho, llevaba todo una serie de años haciendo, Estabas en un periodo caminatas, equilibrado en tu caminando, vida. cuidándome. Entonces, insistió, pero como me vio así y me dijo, bueno, lo tuyo no te voy, parece mentira siendo médico, pero me dejó en paz, me hizo firmar un papel y yo reconozco que se tiró todo él y otro ginecólogo, todo el embarazo de mi hijo, que claro, yo cumplí ya los 40 cuando lo tuve, diciéndome que era un embarazo de riesgo y que yo tenía que guardar reposo. Y yo quería estar activa porque yo estaba genial, me encontraba genial. Y lo llevé mejor que mi primer embarazo, que era 6 años más joven, porque mis hijos se llevan 6 años. Pero yo me di cuenta ahí de cómo me podía haber influenciado a mí, de haberme incluso hecho, haber podido tener alguna complicación, porque la amniocentesis es una prueba que te meten una aguja y que tiene su riesgo. Y porque yo decía que no, me veía como si yo estuviera un poco, o sea, si fuera muy arriesgada. Entonces, hoy en día hay muchísimas mujeres que se tienen que hacer más pruebas de lo necesario, simplemente porque son más mayores. O sea, que a lo mejor pues eso, que tienen 38, 39, 40, 41 años. Y sin embargo, luego el embarazo está genial. Bueno, Así porque que, ese proyecto y sentido, voy a tener un hijo a los 40, y viene el doctor y te dice eso, ahí tenés otro proyecto y sentido de peligro, de pérdida al niño, que después en un futuro, si sos mamá cuarentona, ¿sí? Recordá que te dijo el médico, y si tu hijo tiene hiperactividad, viene de acá, de lo que te dijo el médico. ¿Sí? Que mm, tu embarazo iba a ser de riesgo, entonces vos tuviste el embarazo con confianza o no, un poco de miedo, entonces tu hijo lo está manifestando hoy con hiperactividad. Ahí tenés otro pues ejemplo de lo que es el proyecto y sentido en este punto desde el profesional. No tenía las brujas de las suegras, de las tías y todo eso invadiendo de cómo tenés que criar un hijo, pero te generaron un miedo de que por la edad es embarazo de riesgo. Y eso es mentira. hay ¿Sí? que tener en cuenta muchas cosas, porque No, hay son muchas cosas, personas... por eso, Mm, por eso. mm, ¿Sí? Y estos temas con una simple, es como arranqué diciendo Rachel, cuando uno entiende esto, ya ujú. está, la hiperactividad ya está en camino a la solución, ya está. Sí. ¿Sí?
No, pero que con solamente saber, no, porque esto también lo aclaro, Rachel, porque la Y gente va, está tan acostumbrada a que todo es un problema, que cuando vos le das una solución fácil, no se lo ¿sí? cree. Le cuesta creer, Sí, sí. le A, cuesta a creer. mí, Lo que pasa es que este sistema te confeccionó tanto a complicarte la vida, de que todo cuesta, o que todo es caro, o que todo es una lucha, o de que todo es todo un dilema, ¿sí? Que cuando algo es fácil la gente desconfía o directamente no cree. a mí me cuesta, ¿eh? En la consulta me creen más, pero fuera de la consulta tengo un par de amistades que no han terminado de creer en cuando yo les digo a tu hijo profundamente dormido, le vas a decir que todo está bien, que la mamá ya no tiene miedo, que tú lo quieres, o sea, lo que explicaste en el vídeo anterior. Eh, hay mamás que yo sé que no lo han hecho. O sea, en la consulta sí que tengo recientemente dos casos que han venido, dos, más, pero no sé ahora mismo cuántas familias son, pero que sí sé que lo han hecho porque ha venido el niño incluso y lo he visto mejor. Pero, y me lo ha dicho la propia madre, ¿no? Pero hay otras que no, porque no se lo terminan de creer, no se lo creen y no lo hacen. Y Y también, no, o lo hacen con la intención de- con lo una hacen muy intención, mental. eso es, con Lo la hacen muy intención mental y estos son técnicas que se hacen con amor, con del conciencia, con corazón, compasión. tiene que salir del corazón, de una necesidad de verle bien, porque tú quieres que a tu hijo, igual que tú le mimas, igual que le cuidas y le proteges, quieres que pues le vaya ya bien en su vida, que tenga una serie de cosas, ¿no? O sea, que en el colegio, por ejemplo, le vaya bien, que él esté mejor. Entonces, cuando lo haces, claro, es que hay alguna mamá que me decía, no, es que yo quiero que ya me dejen en paz y me dejen de mandarme notas de que no se está quieto en clase. Claro, si lo haces con la intención de que no me manden notas, con esa intención es difícil que llegue a hacer efecto el tema, ¿no? Pero bueno, explícalo porque habrá personas, y lo vas a hacer súper sencillo, habrá personas que no lo hayan oído, que es lo que necesita el niño, ¿no? El subconsciente del niño escuchar. Sí, no, no, no en todos los casos, pero ¿de qué manera se decodifica a un niño, una niña, sí, con hiperactividad? No es todos los casos porque Ya. igualmente en parte sí, pero hay que saber bien la raíz de dónde viene. Sí, Si el pero miedo en el fue caso de que, por mío, ejemplo, si el hayan miedo fue tenido de mi miedo. embarazo, de mi parto o es de alguien del árbol. Sea Claro, cual sea, claro. una vez que obtengo el origen del por qué Ujú. mi bebé tiene hiperactividad o déficit de atención, ahí sí es cuando se le habla con amor y con conciencia, ¿sí? Al subconsciente, a esa criaturita, en su sueño profundo. En su sueño profundo porque es como funciona, es cuando la mente está justamente más apagada y el subconsciente es cuando está más despierto. Y yo al que Sí, hay un necesito tipo de hablarle al ondas, subconsciente, ¿sí? se ha Entonces es comprobado ahí, además, eso es ciencia. Mm. ¿cómo? Que se ha comprobado que hay unas ondas en el sueño profundo que es en donde más la escucha se realiza profunda. O sea, ahora no Por me eso acuerdo sí, sí, cómo depende se del llaman las estado de ondas, sueño pero que estamos, son las ondas alfa, beta, teta y delta. ¿Sí? Son eso las cuatro ondas de nuestra psiqui, de las más, bueno, pero otro tema, nos vamos. Vos me sacás tema y yo te doy. ya lo Este, sé, ya lo sé. sí, esto se aprende mucho en lo que es método Silva, que son métodos de concentración. Sí, lo que ahora no recuerdo las ondas que quería decir yo cuáles son. O sea, pero bueno, da igual. El caso es que Eh, lo que quería decir que además está comprobado que eso no es algo de ahora, eso está hace ya tiempo. no, es que para la gente desentendido o desentendida, desde la primera palabra hasta la que vamos ahora, estamos hablando de ciencia, gente, ¿eh? Sí, No estamos sí. hablando de ideología ni. No, no, no. Esto es ciencia, ¿sí? Ujú. Por eso hay profesionales también como Rachel aquí presente que también estudia la biodescodificación, porque no es una ideología. No hay estadísticas acá, acá hay ciencia. Volviendo al método del oído, de hablarle al bebé, de cómo se decodifica haciéndole saber cuál es el conflicto. Ahí está el tema. ¿Sí? Y en este caso, tratándose de niños,
tratándose de niños, el método más específico y con un resultado espectacular, porque yo lo vivo en todos mis cursos con madres que tienen estas situaciones, le digo hacer esto y es en la próxima clase, problema resuelto, Ujú. problema resuelto, incluso enfermedades y otras situaciones, pero ese es otro tema, porque este método es para todos. Si mi hijo tiene fiebre y yo capto o está descompuesto o enfermo en la camita con 3, 4, 5, 6, 7, Sí, 8 sí, años, sí, sí. ¿sí? Si está enfermito, yo también aplico este método y el nene el otro día amanece curado, ¿sí? Lo he podido Literal, comprobar pero es en otro temas tema. como alergia, por Pero yo ejemplo. se lo he hecho a mi hijo, yo se lo he hecho a mi hijo, alumnas mías se lo han hecho a sus hijos con enfermedades, con déficit de atención, con hiperactividad, y ya está. Ujú, No lo pueden creer, pero sucedió. Bueno, es así como ujú, funcionamos, literalmente, lleno de programas mentales. Entonces, volviendo a la metodología, ¿sí? Cuando tu criaturita está en ese sueño profundo, ujú, ¿sí? Es ahí cuando mamita se tiene que acercar con una voz dulce, con todo el amor, y comprendiendo el origen de dónde viene, en este caso, su hiperactividad o su déficit de atención, se lo susurro al oído. ujú. Le susurro el conflicto, mi amor, tu actividad excesiva o tu hiperactividad, mi amor, no es tuya. Si vamos a un ejemplo de vamos al clásico que es el miedo a que se haya muerto porque tuvo un mal embarazo o porque tuvo un aborto y tuvo miedo de perder a este. Sí, mi amor, yo ya sé que estás vivo, hijo, hija. ¿Sí? Vos lo que estabas manifestando, y mamá no lo sabía, era un miedo mío. ¿Mm? Entonces yo, hijo, hija, ¿sí? Te libero. Y yo hoy te reconozco que sos mi bebé sano y fuerte. ¿Sí? Desvanezco este miedo de vos, porque ahora mamá ya entendió. Te amo, Ujú, gracias. Pero esto hay que ujú. hablarlo con amor y con una conciencia. Y tu hijo o tu hija mañana es otro. Sí. Literal. ¿Sí? Literal. Esto se lo susurro al oído. Y listo. Y listo. Pero ya te digo, hay que encontrar el origen de dónde está manifestando esto para ser certero en la información en el subconsciente del niño o de la niña. Te voy a hacer una ¿Sí? pregunta. Dime. Que me preguntaba una persona que cuida, está en un centro de menores y son niños que generalmente no ven a los padres desde hace mucho tiempo y tiene, por lo menos ahora estoy recordando el caso de una chica, que no sé si tiene 15 años o por ahí, que es así, que tiene, según los informes, hiperactividad TDAH, ¿no? Y esta mujer que trabaja allí la quiere ayudar, pero claro, dice, si no tiene papá o mamá o los tiene, pero como si no los tuviera, ¿cómo la podemos ayudar? O sea, en el caso de que no pueda ser su mamá la que le diga, porque sí que los informes dan mucha información, ¿no? Que a lo mejor sí que sabe la causa. Entonces, otra persona que no sea su papá o su mamá, si le habla de esa situación, También, también, pero porque si entienden el por qué, por ejemplo, por lo menos yo, el mínimo de saber por qué fue abandonada esa criatura. claro, porque en el caso de, es que se frecuenta a veces que luego resulta que, claro, ya a partir de una edad han sido abandonados o no se sabe nada de los padres, entonces No solamente está, por qué fueron abandonados, Rachel, sino también no deja de justamente manifestar una hiperactividad o déficit de atención por el solo hecho de falta de afecto. Recordemos que también claro, muchos temas de actividad, de hiperactividad, vienen porque es como decir los adolescentes rebeldes, nada más que sí, expresado en una criaturita de 4, 5, 6, 7 años. que ¿Sí? llama la Entonces, como no atención, puede vale. ser rebelde una criaturita chiquita, lo manifiesta con hiperactividad, que es otro concepto de rebeldía para llamar la atención y para que estén más presentes conmigo. Lo que estoy buscando es llamar la atención, Porque quiero ¿sí? afecto. Porque quiero Porque afecto. Sí, quiero sí, yo afecto, eso no quiero un regalo, no quiero un autito, quiero un abrazo. yo eso lo veo. Quiero que te Mm. sientes al lado mío a ver dibujitos, un ratito.
Ujú, Y mentime que te interesa ver conmigo, por lo menos. ¿Me entendés? Están buscando calidad, no cantidad. ujú. Sí, ¿Mm? Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y lo que más tienen que tener en cuenta, porque la línea es muy delgada, es la intención. Fíjense en que hay niños, vamos a experiencias adultas, Rachel. Conocemos a una persona o estamos en un entorno y uno se da cuenta, cuando por ahí una persona está entablando una conversación y te das cuenta cuando por ahí esa persona te presta atención por educación. Te das cuenta que sí, no le interesa lo que le estás contando. claro ¿Te que te das das cuenta. cuenta? ¿Sí? Bueno, cuando son chiquitos, esto sépanlo mamá y papá, es igual. Ellos se dan cuenta de todo. Mm, Ellos se dan cuenta cuando vos estás con ellos, ¿sí? Por estar, claro que se dan como cuenta. también te dan cuenta de cuando estás con ellos y lo estás disfrutando. Mm, No lo saben explicar, no lo saben deducir, pero su subconsciente y su esencia lo sabe. Entonces, si vos vas a hacerte el buenito, la buenita, bueno, hijo, a ver, el decodificador o Rachel dijeron que te tengo que dar más tiempo. Vení, mi amor, vení, upa. No, con esa onda no estás logrando un coño. ¿Sí? Porque ese sentimiento mm. lo va a sentir en la criaturita. Claro que lo sienten. Ellos, además, Lo va a eh, sentir, son niños muy puros todavía. Entonces, incluso mm, son más sensibles. Es como todavía más. los animalitos perciben la buena intención o mala intención del humano. Perro y gato, vamos a lo más A cotidiano. todo lo que le das energía, eso crece. Bueno, Eso, el niño o la niña es lo mismo, lo percibe. Por más que mm, tus acciones sean amorosas, el niño o la niña percibe si viene de corazón o viene por responsabilidad. mm. Sí. Entonces se lo empieza a manifestar. Ahí sacaste un tema que hoy es un hándicap, porque eh, las mamás a veces no saben cómo hacerlo, los papás yo creo que también les pasa, porque claro, llegan a lo mejor entre semanas sobre todo. Fin de semana que, Es que por a lo menos veces aquí en dicen España, tengo que sacar a pasear al nene como cuando uno dice tengo que sacar a pasar a mis pichichos. yo, por ejemplo, con el tema de los móviles veo que muchas veces lo que quieren es que se entretengan y que los dejen tranquilos, pero claro, yo entiendo que hay papás y mamás que es que están cansados porque están trabajando todo el día. Pero claro, Pero eso por no es la supuesto que solución, también. pero tampoco es la solución. No, Coger no, y... no, por supuesto, porque a veces justamente le doy tiempo a mi hijo por responsabilidad y no por amor. Estoy recansado, bueno, vení hijo, estoy haciendo zapping, vení, acostate al ladito de papá o mamá. Bueno, ¿querés ver dibujitos? Vamos de dibujito con papá. Pum. Te ponés a hacer zapping, esos dibujitos te gustan, bueno, te dormí. ¿Dónde está el amor ahí? Esto el nene lo va acumulando Mm, sí, sí. y después se manifiesta en esta situación. ¿Sí? Creo que quedó claro. Sí. Bueno, yo O no por sé lo menos si... creo que hicimos un buen resumen porque esto es para hablar mucho, mucho. Ah, ¿Sí? sí, 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 que de de la anterior a esta hay situaciones que hoy has nombrado y en la anterior no. Y es todo un aprendizaje. Entonces, por eso yo, aunque fuera otra vez repetir tema, creo que la persona que nos haya escuchado a lo mejor en la primera, en esta hay cosas que le quedan más claras o cosas que no habíamos nombrado. Y incluso yo hice una charla aquí en directo, me refiero, en la biblioteca y seguro si hay alguna mamá que hoy nos está escuchando, es que es como nunca es igual, ¿no? Quería nombrarte otro tema. Son cosas importantes las que has dicho, em, porque además es la vida misma. Pero una de las preguntas que hacen las mamás es, ¿qué hago en la escuela? O sea, aparte de que pueda mejorar hablándole, pero mientras ellas a lo mejor toman conciencia de dónde está la raíz, porque hay veces que una vez que, claro, se pasa un tiempo, ¿no? Se pasa un tiempo desde que quieren trabajarse dónde está la raíz de su
de su hiperactividad, ¿no? Porque no lo ven, a veces no lo ven. A veces es tan sencillo como eso, como el parto, el embarazo, pero a veces cuando está en la familia de ancestros o cuando está en el proyecto y sentido, a veces No llevas estoy tiempo. entendiendo bien tu pregunta en relación a la escuela. Que como ellas preguntan mucho que qué hacen, porque en la escuela son niños que se quejan mucho de ellos, que se quejan mucho, tanto profesores como otros compañeros, de que, o sea, de que Claro, y ahí es les... cuando la escuela te recomienda al psicólogo por Sí, hiperactividad, sí, digamos. sí, total, total. Bueno, Y pero de ahí, es que, de ¿cómo ahí, que hago? El niño es así por situaciones que yo viví, por todo lo que explicamos ahora. Entonces, ¿cómo qué hago con el niño que es tan inquieto y me lo discriminan en la escuela? Tomar la rienda del asunto, entender esto, estudiar esto, hacerte tratar con un pero es que está videodecodificador el mundo u al otro revés. profesional que entienda los conflictos emocionales y solucionar el problema. Así solucionar el problema en la escuela, en tu casa y toda la vida. Pero es que está el mundo al revés. Lo que hacen hoy en día, te cuento, lo que yo vivo. El psicólogo escolar, o a veces no solo el escolar, el de fuera, es que lo cuento, no es una crítica, es tal cual la vida. Para ayudar a ese niño, generalmente pide que al pediatra rellenar unos papeles para pedirle una discapacidad para que el gobierno le ayude. Porque si no pide la discapacidad, no le ayuda. Aquí es eso lo ¿Cómo que pasa. hacen? Tú imagínate que yo se lo contaba a Daniel, al periodista, el día que me O entrevistó, sea que se si quedó, yo tengo mi se hijo quedó loco, hiperactivo se quedó loco, y el se psicólogo quedó de la loco. escuela me tira la indirecta o me es directo, tu hijo tiene hiperactividad, yo como padre en vez de solucionarlo, aprovecho la situación para un suicidio A ver, económico. te lo plantean, te lo plantean que si quieres que por la vía pública te ayuden con ese niño, tienes que pedir su discapacidad. Que tu hijo tiene una discapacidad. Y por supuesto, si luego te lo medican, más discapacidad todavía. ¿Y cuál es el beneficio y la solución? No entiendo el sistema ese. Desde, desde hace muchos años, pero es que ahora cada vez más porque hay problemas más, o sea, hay mucho más problema económico, por lo menos yo lo veo, o hay menos profesionales públicos, entonces a nivel les cuesta un montón ayudar a su hijo. Entonces, como solución ven discapacitarlo para que lo puedan atender en un sitio que si no es, o sea, para como preferente, porque si no tiene discapacidad, lo mismo ni lo valoran el ayudarle. Bueno, ese es otro tema Ya, aparte, ya, sí, ya, porque estamos hablando del sistema y de lo que es el negocio ya, de este pero yo lo tema, quiero porque esto es contar, 100% negocio. pero yo lo quiero contar, porque No, hay mamás. pero está bueno porque yo no, acá no es así, por lo menos que yo sepa, ¿sí? Hasta ahora no me he enterado de ese sistema tan macabro acá, ¿sí? Porque eso es macabro. Eh, Yo lo veo claro, fatal. por un déficit de atención, hacerte pasar por discapacitado, una criaturita de 4 5 6 7 años, es macabro, ¿sí? Pero bueno, así está el tema hoy de lo que es este tema de profesionales en muchos sentidos, sobre todo en relación a la salud. Sos un número, punto. Pero vamos al conflicto emocional. Creo que quedó claro de dónde vienen todos estos conceptos que se manifiestan, ¿sí? Basado en lo que es TDAH, llamado como lo llaman hoy en la actualidad. ¿Sí? Creo que quedó más que claro, Rachel. ¿Eh? Sí, Son temas pienso más que sí. profundos, lo que tiré son ejemplos y experiencias, ¿sí? Basado también en lo que es la ciencia y lo técnico de cómo se manifiesta biológicamente el humano, cómo se expresa, a través del árbol genealógico, proyecto y sentido, periodo de gestación y momento del parto. ¿Mm? Bien, creo que con eso más que suficiente por hoy. Estaba viendo si alguien de los que estaba escuchando estaba preguntando, pero veo que no. No sé si es que se van a quedar los mensajes hacia... ¿Tú lo puedes ver? No, no me fijé para nada, Rachel. Si hay preguntitas, no, señor, señor.
no veo. Pues yo quería contártelo porque hemos hablado en otras ocasiones y eso no te lo he nombrado. Y es que recientemente me preguntaron, ¿qué hago? ¿Que me pasa esto? Evidentemente yo le di mi opinión como persona, que era que no le discapacitara. Sí, Micaela ¿Sí que te Lavarrete, parece? Lavarrich, sí, sí, no, dice muy cierto, dice, sí, se dice, cada vez hay más casos, lo vivo desde mi experiencia como docente. Bien, bueno, gracias, Micaela, por el Gracias por el comentario. comentario. Aprovecho la ocasión, si quieren también, saboteo. En Instagram me encuentran como conciencia-escalada, ¿sí? O en YouTube, conciencia y salud. Así me encuentran en YouTube. Por si también quieren hacer tanto en el canal de Rachel como en el mío algún comentario, dudas que le hayan quedado con respecto al tema de hoy. Bienvenido, con todo el amor del mundo contestaré. Están ahora, Micaela, diciendo, yo tengo mi hijo que se altera mucho y no sé qué hacer. No sé si nos ha escuchado o se ha unido ahora al final. Ese tema de alterarse es otro concepto. Ahí hay que ver en qué tipo de actitudes se altera. ¿Sí? Acá hay ya que hacer un par de preguntas específicas. ¿Por qué se altera? Una cosa es que se altere de la nada, otra cosa es que se altere porque Está, necesita algo, otra cosa es que se altere porque no consigue algo. Hay ella muchas... cree, ella cree que es desde que tiene el hermano, porque tiene, es que eso es muy típico. Ayer veía yo, tiene 4 años y el bebé tiene 8 meses. Pues Ay, bueno, está bien, a veces pasa, para no sentirme excluido, ¿sí? llamo Del la atención. clan, me expreso con más ruido, ¿sí? Porque mi hermanito, a veces que no, pero hay veces que mi hermanito, mi hermanita es una amenaza, porque yo antes lo tenía todo, ahora tengo que compartir. Es más, no tengo que compartir, porque ahora lo que tengo es menos tiempo de tanto tiempo que demanda este bebé, ¿sí? Entonces, el estado emocional del niño o la niña cambia, y nunca es para bien, hacer más Es como ruido, si necesitaran que les demostraras constantemente que les amas. claro. Totalmente. Ellos saben Mm. que lo amas, pero igualmente desde que vino el bebé no es igual que antes. ¿Sí? Entonces, sí, hay efecto colateral ante cualquier cambio, positivo o negativo, pero siempre hay cambios. ¿Mm? Ujú. Ok, Muy bien. Iba a recomendar, lo de los canales. Lo escribiré también en es el. que yo Lo que soy más pasa que acelerado porque justamente en mi momento del parto yo nací, ¿sí? Yo nací rápido. Entonces, a veces soy más arrebatado y soy más acelerado. Yo le pregunté a mi mamá, cuando yo estudiaba todo esto, ¿cómo nací yo? Ah, vos, hijo. Yo fui, me acuerdo que fui en taxi y me dice así porque me vinieron los síntomas rápido. En una hora estabas afuera, me dice. Bueno, hoy lo manifiesto. yo no, yo tardé. Yo tardé. Pues, exacto, que luego lo escribiré también, el nombre de tu canal cuando lo suba, ¿vale? Muchísimas Bueno, gracias. Otro día más, Diego. Es un encantado. placer. Encantado. El placer es mío. Gracias a todos por participar, a todas por participar. Y bueno, Y bueno, yo espero que hayáis aprendido, a los que nos están escuchando, que hayáis aprendido y que se os planteen cosas para aprender nuevas. Gracias, gracias. bárbaro. Gracias, Chao, Rachel. Una vez más. Adiós a todos, todas. Bye, bye. chao.